Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver el ejercicio número 13 de la guía de óptica física, el cual trata sobre la experiencia de Young. Bueno, acá tenemos el enunciado, nos dicen que tenemos dos ranuras separadas entre sí por 1 milímetro. Estas ranuras son iluminadas con luz roja de longitud de onda de 6 por 10 a la menos 7 de metros. Las franjas de interferencia son observadas en una pantalla colocada a 1 metro de las ranuras. En el ítem A nos piden que hallemos la distancia entre dos franjas brillantes y entre dos oscuras consecutivas. Y en el ítem B nos piden que determinemos la distancia a la que se encuentran la tercera franja oscura y la quinta brillante de la franja central. Esto no está denunciado, lo agregamos aparte como punto extra, es hallar la intensidad resultante en función de la posición de un punto de la pantalla. Bueno, para entender este video, bueno, es necesario que hayan visto primero la teoría de óptica física de la experiencia de Young, y también que hayan visto el video de la resolución del ejercicio número 12 de esta misma guía de superposición, el cual trata sobre interferencia de fuentes puntuales. Bueno, antes de comenzar hagamos un resumen de esta experiencia, de la experiencia de Young. Esto ya lo han visto en la teoría. Y esta experiencia es algo que hacemos en laboratorio, en el cual nosotros contamos con kits con láser y con kits de rendijas. O sea, las rendijas están representadas acá por S1 y S2, tenemos dos rendijas, que básicamente son aberturas que son de un ancho muy pequeño, o sea, muy pequeño comparado con la longitud de onda. Por lo tanto, a la abertura 1 y la abertura 2 podemos pensarlos como fuentes de ondas esféricas, fuentes puntuales, eso es lo importante. Luego, una vez que incidimos láser sobre las rendijas, observamos a una pantalla que se encuentra a una distancia D mayúscula. Notar que esta distancia D minúscula entre rendijas está, digamos, en el orden de los milímetros, mientras que esta distancia D mayúscula está en el orden de los metros. Y observamos en la pantalla un patrón de interferencia, que es algo que se ve acá en esta imagen. Y esto es lo importante de la experiencia. Young, con esto, demuestra que la luz se comporta como ondas, dado que un patrón de interferencia es algo exclusivo de las ondas. Bueno, acá en este patrón observamos que tenemos zonas con luz. Bueno, justamente las zonas con luz es donde las ondas interfieren constructivamente, mientras que las zonas de oscuridad son los puntos donde las ondas interfieren destructivamente. Este patrón de interferencia se puede representar de esta manera que está acá, con este gráfico. Notar que la zona de picos es donde hay luz, que sería donde hay interferencia constructiva, mientras que los ceros representan las zonas de oscuridad, es decir, las zonas donde hay interferencia destructiva. Bueno, algo importante de todo esto es que las fuentes, tanto la fuente S1 y S2, tienen que ser coherentes. ¿Eso qué significa? Que la diferencia de fase tiene que ser constante. Y la coherencia entre las fuentes S1 y S2 la logramos en el laboratorio utilizando láser, que es una fuente coherente. Ahora bien, el láser se patentó en 1960. Y Young hizo esta experiencia en el año 1800-1801, o sea, un siglo y medio antes. ¿Cómo hizo Young entonces para que haya coherencia entre la fuente S1 y S2? Bueno, él lo que hizo fue primero incidir la luz. Él usó luz blanca, que es la luz blanca, recordemos que es una composición de varias longitudes de onda. En cambio, el láser, digamos, la longitud de onda es única, es una luz monocromática. Bueno, él usó luz blanca y le hizo pasar primero por una fuente, acá la llamamos S0. Entonces esta fuente es una fuente de onda puntual, una fuente de onda con frentes esféricos, que al estar muy alejado, esto no está a escala, este frente de ondas esférico podemos pensarlo que cuando llega a una distancia muy lejana, recordemos que este D minúscula está en el orden de los milímetros. Entonces, cuando llega este frente de ondas esférico, se puede pensar como un frente de onda plano. Por lo tanto, logramos así que tanto S1 y S2 sean dos fuentes
sincronizadas de iguales características y coherentes. Bueno, entonces para un punto genérico de la pantalla, un punto P, voy a tener interferencia. Voy a tener interferencia de la luz que viene de la fuente S1 con la luz que viene de la fuente S2. Y dado que las fuentes S1 y S2 son de iguales características, son coherentes y son sincrónicas, la interferencia va a estar dada exclusivamente por la diferencia de camino que recorren las ondas. Bueno, la diferencia de camino, acá yo marqué con línea celeste los caminos que recorren la luz desde las fuentes S1 al punto P y de la fuente S2 al punto P. Y acá algo que vamos a utilizar, una aproximación, es que como esta distancia D mayúscula, que es la distancia entre rendijas y pantalla, es mucho mayor que la distancia entre rendijas, estas líneas celestes podemos pensar que son casi paralelas, igual que esta línea negra que está acá. Estas tres líneas serían prácticamente paralelas. Entonces la diferencia de camino va a estar dada por este pedacito marrón que está acá. Ahora voy a hacer un zoom, sería este triangulito que está acá lo hice más grande, y tengo un triángulo rectángulo que se me forma, donde tengo como hipotenusa la distancia D entre rendijas, y como cateto opuesto a este ángulo θ sería el delta, que sería justamente la diferencia de camino. Bueno, acá ya tengo nuevamente el triángulo rectángulo de la diapositiva anterior, donde podemos ver esta relación trigonométrica, que el delta, que sería la distancia, la diferencia de caminos, está determinado por D, que es la hipotenusa, por el seno de θ. Y este θ también se ve reflejado en este triángulo rectángulo que está acá, que está determinado por el punto P, las rendijas en este vértice que está acá, y tenemos esta línea que es la línea central. Entonces, sabemos que la tangente de este ángulo θ va a ser igual a I, donde I sería la distancia o la posición vertical del punto P respecto a esta línea central. Entonces sería, la tangente de θ sería Y sobre D mayúscula. Ahora bien, este D mayúscula es mucho mayor que la Y, porque vamos a suponer que este punto P, estamos trabajando para puntos P cercanos a la línea central. Por lo tanto, la tangente de θ, y θ es muy pequeño, podemos aproximarlo al seno de θ. Y de esta manera, utilizando estas dos expresiones, llegamos a esta expresión que está acá, que la diferencia de camino, el delta, es igual a la distancia entre rendijas por la posición vertical del punto P sobre la distancia D mayúscula. ¿Y por qué es importante haber encontrado delta, que es la diferencia de camino? Bueno, justamente para un punto de la pantalla, la onda que proviene de la fuente S1 no tiene por qué estar en fase de la onda que viene de la fuente S2. Y dado que las fuentes son de iguales características y están sincronizadas, ese desfasaje es exclusivo de la diferencia de camino que recorren las ondas. En este caso, la luz. Así que justamente es importante que hayan visto el video del ejercicio número 12, acá les dejo el link, que si bien son fuentes de sonido, y acá estamos viendo óptica, estamos viendo luz, el concepto es exactamente el mismo. Y en ese video habíamos encontrado que yo voy a tener interferencia constructiva, o sea que voy a tener máximos, cuando la diferencia de camino sea múltiplo entero de la longitud de onda. Y análogamente voy a tener interferencia destructiva, es decir, voy a tener zonas oscuras cuando la diferencia de camino sea múltiplo semientero de la longitud de onda. Y bueno, justamente utilizando la relación que vimos en la diapositiva anterior, donde la diferencia de camino se podía relacionar a través de los parámetros constructivos del experimento, podemos despejar cuál es la posición de los puntos de la pantalla para los máximos y para los mínimos. Y bueno, teniendo la expresión de los máximos y los mínimos que encontramos en la diapositiva anterior, sustituyendo por diferentes valores de n,
puedo encontrar la posición de los máximos y de los mínimos. Notar que si yo reemplazo por 0 en la expresión de los máximos, voy a tener la posición i igual a 0, que justamente es la del máximo central, que es para el caso en que la diferencia de camino, el delta, vale 0. Y pueden notar que entre dos máximos principales, la distancia es lambda d sobre d. Y justamente coincide con la distancia que hay entre los mínimos. Y justamente esto es lo que me pedía el ítem A. Así que reemplazo numéricamente lambda, reemplazo d, que es la distancia de la pantalla a las rendijas, y divido por la distancia entre rendijas. Y eso me da 0,6 milímetros. Y bueno, para el ítem B, lo que me pedían a mí es la distancia entre la tercera franja oscura y la quinta brillante. Bueno, cuando me hablan de franja oscura, lo que me están diciendo son las posiciones donde hay interferencia destructiva, o sea, donde hay oscuridad. Y cuando me hablan de franja brillante, es donde hay máximos. Y si bien no me especifica el ejercicio, si la quinta brillante es para arriba o para abajo, la verdad que no importa porque esto es completamente simétrico respecto del máximo central. Entonces, tomamos por ejemplo para el caso de la distancia entre la tercera franja oscura y la quinta brillante de la parte de arriba. Entonces, fíjense que el quinto brillante coincide justamente con la posición del máximo número 5, es decir, reemplazo por n igual a 5. Fíjense que en n igual a 0 tengo el máximo central. En n igual a 1 tengo el primer máximo. Por lo tanto, en n igual a 5 voy a tener la posición de la quinta franja brillante, o sea, del quinto máximo. Y a eso le resto la posición de la tercera franja oscura. Entonces, en la expresión de los mínimos, reemplazo por n igual a 3. Notar que en n igual a 1 tengo la posición del primer mínimo. En n igual a 2, la del segundo mínimo. Y la del tercer mínimo está para n igual a 3, que es justamente lo que me piden. Que esa posición es 5 medios de lambda por d sobre d, que es lo que está acá. Así que bueno, hacemos la resta y me termina quedando que la distancia en que me piden es de 1,5 milímetros. Bueno, algo que no me pedía el ejercicio originalmente es encontrar la intensidad resultante. ¿Cuál es esa expresión? Bueno, para ello primero tenemos que entender que para un punto de la pantalla, la onda que viene, o sea, la luz que viene de la fuente 1 me genera una perturbación. A su vez, tengo una perturbación que me genera la luz que viene de la fuente 2. Ahora bien, estas perturbaciones, estos son ondas electromagnéticas. En las ondas mecánicas, la perturbación era una perturbación del medio, un medio elástico. Bueno, acá en las ondas electromagnéticas lo que se perturba es el campo electromagnético. No me voy a meter mucho en eso, lo importante es que esa perturbación la puedo pensar como un fasor. Entonces voy a tener un fasor que justamente es el fasor 1, que es la perturbación de la luz que viene de la fuente 1, con la perturbación, con otro fasor que es la perturbación que viene de la fuente 2. Dado que las fuentes son de iguales características, estos fasores tienen la misma amplitud, salvo que voy a tener un desfasaje entre ellos que es producto de la diferencia de camino que recorre la luz. Luego, para yo saber cuál es el efecto resultante, lo que tengo que hacer es aplicar el principio de superposición. Entonces, para encontrar lo que me piden, básicamente tengo que hacer una suma fasorial. Bueno, y para encontrar cuánto vale la amplitud de este fasor resultante, lo que voy a utilizar es la relación pitagórica. Es decir, que la amplitud de este fasor rojo al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la suma de las componentes horizontales de los fasores, más el cuadrado de la suma de las componentes verticales de los fasores. Y bueno, obviamente consideré, para simplificar, que este fasor 2 se encuentra, digamos, horizontal. Ahora vamos a seguir en la siguiente diapositiva.
Bueno, entonces de la expresión hallada en la diapositiva anterior, lo que hacemos primero es utilizar el hecho de que tanto el fasor 1 como el fasor 2 tienen la misma amplitud. Por lo tanto, A2 y A1 lo reemplazo por A sub 0. Luego lo que hacemos es resolver este cuadrado de binomio y utilizamos la relación de que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Y por último, para pasar de esta expresión a esta expresión, utilizamos esta relación trigonométrica. Y ahora sí llegamos a una relación del cuadrado de la amplitud resultante con el cuadrado de la amplitud de cada fasor. Bueno, ahí encontramos entonces una relación que hay entre los cuadrados de las amplitudes. Pero el ejercicio a mí me pedía que encontrara la intensidad resultante. Pero bueno, justamente ahí utilizamos el hecho de que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por lo tanto, esta expresión la podemos llevar a intensidades, donde nos termina quedando que la intensidad resultante es igual a 4 veces la intensidad de una de las fuentes por el coseno cuadrado de phi sobre 2. Recordemos que phi era el desfasaje que había entre los fasores, y habíamos dicho que ese desfasaje estaba dado exclusivamente por la diferencia de camino, es decir, por delta. Y si recuerdan el ejercicio número 12, la relación que hay entre ambas es la siguiente. Phi, que es el desfasaje en radianes, es igual al número de onda, que es k, por la diferencia de caminos. Así que reemplazamos donde dice phi, reemplazamos por k por delta. Y obtenemos esto que está acá. Y por último, en el caso de la experiencia de Young, habíamos dicho que la diferencia de caminos estaba dado exclusivamente por los parámetros constructivos del experimento. Es decir, que delta es igual a d minúscula, que es la distancia entre rendijas, y, que es la posición de un punto de la pantalla, sobre la distancia entre las rendijas y la pantalla. Reemplazamos y ahora sí obtenemos la expresión, la que tenemos acá, la expresión de la intensidad resultante en función de la posición de un punto de la pantalla. Fíjense que esta intensidad está acotada, el coseno cuadrado está acotado entre 0 y 1, por lo tanto, el máximo que puede obtener esta expresión es 4 veces y 0, que es lo que tenemos acá, que es la intensidad de los máximos. Bueno, en el campus les dejo un link a un applet que está desarrollado en GeoGebra por este autor, en el cual pueden jugar con todo lo que vimos en este video. También pueden jugar con el fenómeno de difracción que vamos a ver en los siguientes videos. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido. Cualquier consulta pueden hacerlo a través del campus. Hasta luego.